El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Son palabras del Evangelio de hoy, palabras de nuestro Señor. Hoy el Evangelio nos presenta al Señor bajando del Monte de los Olivos, donde ha estado en intimidad y en oración con Dios Padre. Y cuando baja del Monte de los Olivos lo esperan los escribas y los fariseos, con una mujer que fue sorprendida en adulterio, y tiene la intención de poner a Jesús a prueba. Y por eso le plantean una pregunta. Es una situación que nos recuerda una frase que seguramente todos conocemos: estar entre la espada y la pared. Los escribas y los fariseos tratan de poner a Jesús entre la espada y la pared. Porque si el Señor dice, a esta mujer hay que perdonarla, hay que darle otra oportunidad, ellos lo van a señalar y le van a decir, pero la ley de Moisés nos enseña que una mujer sorprendida en adulterio debe ser apedreada. Si el Señor hubiera dicho hay que practicar la ley de Moisés, hay que apedrear a esta mujer, de igual manera lo van a señalar y le van a decir, pero ¿dónde está la misericordia que tú predicas? ¿Dónde está el perdón que tú predicas? Aparentemente el Señor estaba entre la espada y la pared. Y aquí descubrimos una enseñanza muy bella para nuestra vida espiritual. Y es que, hermanos, cuando nosotros estamos llenos del amor de Dios, siempre encontramos una salida. Aunque a veces en la vida nos sintamos entre la espada y la pared, con el amor de Dios, siempre hay una salida. ¿Y cuál fue la salida de Jesús? Una frase que es la frase central del Evangelio de hoy, en unas palabras sencillamente monumentales. El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Aquí nos damos cuenta que ni los escribas ni los fariseos tuvieron el valor de tirar esa primera piedra. Quisieron ponerle una trampa a Jesús, pero ellos mismos cayeron en la trampa que le habían puesto a Jesús. El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Yo me imagino la rabia que ellos sintieron en ese momento, al no poder coger a Jesús en su trampa. Pero también en la actitud de los escribas y los fariseos encontramos, si se quiere, un aviso para nuestra vida espiritual. Y es que muchas veces en la vida, hermanos, somos muy dados a juzgar a los demás. Bien lo decía el Papa Francisco hace algunos años en una entrevista. ¿Quién soy yo para juzgar a los demás? ¿Por qué señalamos al otro? ¿Por qué nos creemos mejor que el otro? ¿Por qué nos constituimos en jueces de los demás, si el único juez que debemos tener es Dios? Recuerda ese signo tan didáctico, yo también diría tan pedagógico, cuando señalamos a una persona. Mira tu propia mano cuando tú señalas a alguien con el dedo índice. Por lo menos hay 4 dedos que te están señalando a ti. Y eso ya nos enseña algo. Antes de juzgar a otra persona, antes de señalar a otra persona, revisa tu propia vida. ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo está tu relación con Dios? Yo creo que la misma vida nos enseña que el que poco se conoce a sí mismo, juzga a los demás. Si verdaderamente nos conociéramos bien, nos reconociéramos como pecadores, seríamos más prudentes y más cuidadosos antes de juzgar a los demás. Pidamos al Señor en este día que nos dé esa capacidad de entender. Antes de señalar a un hermano, debo revisar mi propia vida, debo mirar mi interior, porque yo no soy nadie para juzgar a los demás. Amén.